Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karen y el día de hoy venimos a realizar la sustentación de la actividad colaborativa fase 3 de la materia Pensamiento Lógico Matemático. Esta actividad la realizaremos en conjunto con mis compañeros Linda Carrascal, Dari Rojas, Jason Leal. Iniciando con la sustentación de la actividad, hablaremos un poco sobre lo que es razonamiento lógico. Un razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. Mediante esta clase de razonamiento se puede partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. El razonamiento lógico se puede iniciar con una observación, es decir, una experiencia, o ya directamente una hipótesis. El proceso mental de análisis puede desarrollarse de distintas maneras y convertirse en un razonamiento inductivo o ya directamente un razonamiento deductivo. La conclusión se encuentra o ya directamente encuentra su base en las premisas iniciales. ¿Cómo puede ser? Conclusión verdadera, las cuales tienen una información suficiente para llegar a una conclusión, o ya directamente una conclusión falsa, en donde se evidencia que el razonamiento fue incorrecto, las premisas no aptas para obtener una conclusión. A continuación, vemos un ejemplo de razonamiento lógico. Un ejemplo de razonamiento lógico, como bien lo tenemos aquí en pantalla, suponemos que una mujer visita un país que no conoce. La primera persona con quien entabla conversación habla italiano. Lo mismo ocurre con la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. A partir de un razonamiento lógico, esta persona puede inducir o deducir que todas las personas en ese país hablan italiano. Hablaremos ahora sobre lo que es el razonamiento abstracto. El pensamiento abstracto o pensamiento formal consiste en la capacidad de pensar de forma independiente a la realidad, que se nos muestra de forma concreta. Permite al ser humano pensar en diferentes escenarios y posibilidades entre los que, por supuesto, se encuentra la realidad concreta. Como por ejemplo, en la pantalla podemos evidenciar que hay un ejercicio de lógico matemático, el cual la figura nos pregunta, o directamente el ejercicio nos pregunta qué figura es la que no corresponde con las demás, es decir, la que no concuerda con las demás. La resolución, pues directamente, como lo dice en la imagen, las figuras A y B giran en los 90 grados en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, y se contraponen y confunden con las figuras C y D. Respectivamente, por lo tanto, la que no tendría relación con las demás sería la E. Empecemos a hablar de lo que es el método científico. El método científico, para resumirlo de una manera, es la forma correcta, la forma adecuada en que una persona, un individuo, puede traer a colación o generar un pensamiento científico, un pensamiento aprobado por la ciencia. El método científico es una herramienta de investigar cuyo objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y en ese sentido comprobar la veracidad o falsedad de una tesis. Acá algo es importante y es la palabra sistemático, porque eso es el proceso científico, el método científico tiene órdenes, procesos que no podemos saltar. En una investigación científica no podemos no hacer hipótesis, no podemos no tener una teoría. Entonces, el método científico, para que sea considerado como tal o sea científico, debe tener dos características. La primera, debe poder ser reproducible por cualquier persona. Si cogemos nosotros algún tipo de teoría científica, la podemos nosotros realizar en nuestros hogares, en un laboratorio. Y debe ser refutable, pues toda posibilidad científica debe ser sustentable para que pueda ser objetiva. Veamos un ejemplo sencillo de cómo es el proceso científico. Primero, siempre tiene que haber una observación. En este método científico siempre hay una observación. Se ve algo, hay un problema, algo que no entendemos, algo que queremos develar. También está la investigación, cuando empezamos nosotros a mirar qué es lo que nuestra observación, cómo le da realidad al mundo. Luego tenemos una hipótesis que sacamos de la observación, hay una experimentación, la experimentación es importante porque es donde vemos si nuestras hipótesis son correctas o verdaderas, analizamos esos datos y al final tenemos una conclusión. Esta es la manera acertada de generar
un conocimiento científico. Esto lo vimos mucho cuando nació el coronavirus, habían cantidades de hipótesis, de teorías sobre dónde provenía el virus, y cada vez que se iban haciendo experimentación, investigación, se arrojaban resultados y obtuvimos lo que hoy sabemos, por ejemplo, del virus. También tenemos que hay dos clases de razonamiento, un razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Podemos empezar que el deductivo, que se considera que va de lo general, o sea, de un aspecto global, a lo particular, algo muy sencillo de ese aspecto grande. También tenemos el inductivo, que es al contrario, que va lo de lo particular, los aspectos pequeños de la investigación, a lo general. El razonamiento deductivo aplica si son válidos cuando las premisas son verdaderas, las conclusiones también lo son. Por ejemplo, tenemos cuando hablamos de razonamiento deductivo, tenemos ejemplos sobre los siguientes silogismos. El primero, todos los artistas son banqueros. El segundo, todos los banqueros son cantantes. En conclusión, todos los artistas son cantantes. El razonamiento inductivo es una modalidad del razonamiento no deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que tienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión para que todos los objetos y eventos de dicha naturaleza. Tenemos, por ejemplo, 4 premisas. Primero, he observado el cuervo 1 y era de color negro. La segunda, he observado el cuervo número 2, también era negro. La tercera, el cuervo número 3 también. Conclusión, luego todos los cuervos son negros. Voy a presentar lo que es el silogismo categórico. Entonces, un silogismo es una forma de razonamiento deductivo en el cual consta de 3 proposiciones, donde 2 de ellas son premisas y otras es la conclusión que se infiere a partir de las anteriores premisas. Estructura del silogismo categórico. Esta forma por 3 términos o clases. La primera es término mayor, representado por la letra P. Se encuentra en la primera premisa y hace de predicado en la conclusión. En la segunda, aparece en ambas premisas y desaparece en la conclusión. Y esta se identifica con la letra M. En el término menor, representado por la letra S, se encuentra en la segunda premisa y hace de sujeto en la conclusión. En la forma estándar es la forma de silogismo categórico, que consiste en enunciar primero la premisa mayor, luego la menor y luego se le da paso a la conclusión. En las proposiciones del silogismo hay 3. Entonces, la primera es premisa mayor, que es la primera premisa y la relacionan con la mayor para luego tener con el término medio. En la segunda es la premisa menor. Esa consiste en la segunda premisa y la relacionan con el término menor al término medio. La tercera es la conclusión, que la relacionan con el término menor, luego al término mayor, es decir, que esa quiere ser como el sujeto de la conclusión. Un ejemplo para poder entender lo que es el silogismo categórico es acá en la tabla, se le conoce como la premisa mayor. Entonces vendría siendo, todos los mamíferos son animales que toman leche. En la premisa menor, todos los perros son mamíferos. En la tercera, que vendría siendo la conclusión de las premisas anteriores, vendría siendo todos los perros son animales que toman leche. Esto aquí se puede evidenciar cómo se puede de forma lógica entender que todo M es P, todo S es M y todo S es P. Bueno, ahora vamos a hablar de la validez de un argumento. La validez de un argumento no tiene que ver con el argumento sea cierto o no, tiene que ver con la relación entre las premisas y la conclusión. Así, la validez de un argumento depende de si la conclusión se deriva de manera lógica en las premisas.
¿Cuándo es válido un argumento? Es válido cuando la conclusión es cierta si las premisas son ciertas. Un ejemplo, si es un caballo, tiene cola. Tenemos la primera premisa. Es un caballo, segunda premisa. La conclusión es, por lo tanto, tiene cola. Cuando un argumento no es válido. Este no es válido si la conclusión resulta falsa, incluso siendo ciertas las dos premisas. Ejemplo, todos los azulejos son aves. Los azulejos pueden volar, por lo tanto, todas las aves pueden volar. La prueba formal de validez consiste en deducir la conclusión del argumento en función de sus premisas. Esto es que las premisas infieran la conclusión. La prueba formal de validez utiliza reglas válidas como las reglas de inferencia y las reglas de reemplazo o equivalencia. Los pasos para demostrar la validez de un argumento son asignar variables proporcionales a cada proposición simple, realizar la traducción lógica de las premisas, organizar el argumento con sus premisas de forma vertical, escribiendo antes de cada premisa un número de premisas consecutivo, utilizar las reglas de inferencia y o de reemplazo que conduzcan a nuevas premisas, como inferencias. Y por último, el proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Además del proceso anterior, también es necesario considerar algunas condiciones de la demostración, como es utilizar todas las premisas, utilizar todas las nuevas premisas obtenidas. Es posible utilizar las premisas las veces que sean necesarias. A raíz de eso tenemos un ejemplo que damos acá que se puede considerar este argumento. Aquí tenemos la asignación de las proposiciones, la traducción lógica y las reglas de inferencia y o equivalencia. El método semántico consiste en el uso de las tablas de verdad para saber el valor de verdad de la conclusión, ya que es un argumento válido donde la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. La forma para demostrar la validez de un argumento es usando el método semántico se escribe el argumento deductivo en lenguaje simbólico utilizado en la lógica proporcional. Se hace una tabla de verdad para estas proposiciones para determinar el valor de verdad del argumento. Y se examina el valor de verdad. Si su valor de verdad es verdadero, entonces el argumento deductivo es válido. A raíz de eso tenemos un ejemplo. Como este, si no hay ruidos y no estás sordo, entonces debes oírme. Hacemos la tabla de verdad. Y para esto, los valores de verdad para este caso es que es falso. Entonces la P es falsa, la primera premisa es falsa, la Q es falsa y la conclusión, que es la R, sería falsa. El método sintáctico para este método es necesario incluir un nuevo concepto, el cual es inferencia lógica. Pero antes de esto se define el método sintáctico como un sistema de deducción natural. Un argumento será válido cuando exista una deducción de la conclusión a partir de las premisas, utilizando solo reglas de inferencia permitidas. Los pasos para el método sintáctico son: la inferencia establece que para una conclusión se debe tener cierto orden. Si este se encuentra alterado, puede llegar a una conclusión equivocada. Es la mente la que establece la evaluación lógica de los conceptos, que te permite llegar a una conclusión. Y dependiendo del orden o la colocación de estas ideas, pueden provocar pensamientos que, aunque pueden ir ligados, pueden llevar a una conclusión diferente a lo que se esperaba inicialmente. Los ejemplos de esto serían: las mujeres mueren, Carolina es una mujer, por lo tanto, Carolina muere. Los perros maullan, Lucas es un perro, Lucas maulla, lo cual es falsa. Muchas gracias.